chicos, estamos justo en nivel 30, creo que era. Nos hemos reventado al titán de mierda ese. Ya tenemos el titán, pero imagino que no puedo tener las 3 habilidades, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Claro, aquí tengo que quitarme el eléctrico, ponerme el titán. Hostias. ¿Qué os quitaréis? ¿El eléctrico o el de viento para poneros el titán? El titán tiene pinta de que es full parries y hostias y de todo, ¿eh? Bueno, también te puedes quitar el de fuego, ¿eh? Pero el de fuego no me lo voy a quitar. Es que el eléctrico tampoco es para tanto, ¿no, gente? Me voy a quitar el eléctrico. El Pikachu. No me acaba de convencer a mí. No está mal, pero... Vale, tenemos esta habilidad. ¿Puedo pillar los puntos, ¿no, gente? Del eléctrico. Sí, mira. Pues de puta madre. Le he quitado los puntos. A puñetazos. Sí, quiero probarlo. A ver el ulti. Bueno, luego lo pongo. Vamos a ir probando de momento. Espérate. ¿Me ha devuelto 2500? ¿2300 me ha devuelto? Sí, ¿no? Quita el Fénix. No, hombre, el Fénix está muy bien, tío. El Fénix de los mejores para mi gusto, ¿eh? El Fénix es muy bueno. Y el viento, Garuda, es muy bueno también. Porque Garuda lo que hace, gente, es meterle... meterle mucho ímpetu. Por cierto, tengo... esto. Este monstruo, que es una A. Es el primer A. Vamos a por él. El asesino pringoso. O voy a la historia. Este está en el acantilado del cañido del halcón Rosaria. Venga, pues vamos a por él. Lo que pasa es que voy a ir con el titán, que no sé jugarlo, pero bueno. Así lo pruebo. Y ahora ponemos full historia. A full de mango, cabrón. Ya está subido el capítulo 3 del final, gente. O sea que ya tenéis ahí mandanga en YouTube. Está guapo el juego, está guapo. Está muy bien. Está bastante bien. Vale, vamos a ver. Ha dicho en Rosaria, ¿no? Acantilado del cañido del dragón. ¿Puede ser aquí? Sí, ¿no, gente? Creo que decía aquí. Vamos para allá. A ver, es un clase A esto, ¿eh? Igual hay que tener un poquito de cuidado, pero bueno. Espérate, antes de enfrentarme a él, voy a probar el titán. Vamos a probar el titán. Uf, tiene parry el titán directamente con la B. Espera, ¿cómo es eso? Y esto que le tira una piedra. El perro ahora es God, ¿sabes? El perro ahora es un super perro, por cierto, por si no se habéis dado cuenta. A ver, un segundo, que me he dado cuenta de una cosa. ¡Amigo! Que lo tengo que dejar apretado. Amigo, que he visto ahí una barra y he dicho, a ver. Y lo he soltado en lo esto, a ver. ¡Qué guapo, cabrón! Hostia, me gusta, ¿eh? Vale. Madre lo que quitas, chaval. Sin mejorar, ¿eh? Pero claro, tienes que tener en cuenta que lo tienes que soltar en el momento. Pensaba que iba a ser muy defensivo, pero pega mucho, gente. Está todo guapo, ¿eh? El titán. Está guapísimo. Qué pena que no me dejasen 4, tío, porque yo me hubiese metido 4. Igual es mucha tela, ¿no? Pero yo me manejo bien con eso. A ver. Vamos a mejorar el titán, que me ha gustado.
El tema, vamos a ver las habilidades que tiene también, ¿no? Bloqueo titánico. Es que eso está guapo. ¿Sabes cuál es el problema de esto, gente? Que apenas te atacan los enemigos. Esto va a valer más para cuando te ataquen los otros. Pero bueno, podríamos mejorarlo. Luego tenemos esto, que es el gancho pétreo que estábamos usando. Si lo dejas pulsado, aumentas la... Espera. Lo tengo que soltar en lo rojo, lo tengo que cargar entero. Es que ahí sale que lo carga entero. Pero yo creo que es en lo rojo donde hay que soltarlo. Y... golpea el suelo con un puñetazo devastador. Vale, mira, aquí lo carga entero. A ver si lo carga en lo rojo solo. Sí, en lo rojo es donde hay que soltarlo. Si lo sueltas en lo rojo, lo hace mejor que en ningún momento. O sea, es como un potenciador. Vale, luego tienes este. Ráfaga de luz. Este me mola mucho, ¿eh? Este me mola mucho. Además, fijaros lo que dice. Si se ejecuta justo antes de recibir daño, bloquea el ataque y contraataca. Quiero este. Gente, quiero este, ¿eh? Vale, y la ira de Titán, que va a ser el ulti. Están guapos muchos ultis, pero muchos otros no merecen la pena. Porque tienen mucho CD. Y no te compensa tener tantos CDs. Vale, voy a pillarme este. Y lo voy a mejorar. Y lo voy a volver a mejorar. Voy a ir full parry, cabrón. Vale, ¿dónde ponemos el parry? En el ataque, aquí. Básicamente para tenerlo... porque el parry del juego es ahí, también. Ráfaga telúrica. Vale, ¿y qué me quito? ¿El gancho o el otro, gente? Puño sísmico, este tiene buena pinta. No sé si... sí, me voy a quitar el otro. Este está bien. Creo que este es bueno. A ver, ¿cómo es? Vamos a probarlo. Para eso me tienen que atacar. Lo está pensando, sí. A ver, en bosses va a estar bien, yo creo, gente. En bosses estará bien. Venga, vamos a por el boss. A ver, clase A. Tiene que estar por alguna zona de estas. Vamos a buscarlo. Dice que puedes combinar los poderes si los maximizas. ¿Cómo de combinarlos si los maximizo? ¿Cómo de combinarlos si los maximizo? ¿A qué se refiere? El bloqueo titánico hace ya contraataque de por sí. Ah, sí, eso lo he visto. Abre el panel de habilidades y lo subes al máximo. Espérate. Coño. Pero... puedes ponerle una habilidad de Lamu a Garuda. ¡Ah! Hablas de esto. Esto ya lo sabía yo. Esto. Tengo otra a la carmesí. Aquí, a la carmesí, a la carmesí. Pero es un poco raro tener eso, ¿no? O sea... ¿ves? La tienes el cooldown. No creo que valga de mucho, ¿no? O sea, es que esto no llego a comprenderlo. Quizás valdría si lo que quiero es ponerle una del Amu a la titánica. Si yo maximizo, por ejemplo, supongo que será para eso. Será para eso, vaya. Sí, pero no lo quiero. Queda el torbellino. No, el torbellino me gusta. Aquí está, ¿no? ¡Qué bonito! Flincipe. Un poco lejos.
¿Cómo mete este tío? A ver. ¿Qué nivel es? Ah, que es 38. Ya que yo digo, me mete mucho. Ay, Dios mío, por favor. Por favor, por favor, por favor. Dios, qué paciencia hay que tener con esto, de verdad. A ver. Round 2. Voy a ponerme up. Y venga. Parry. What? Waken winds! ¿Por qué no lo hace? Mierda, me he equivocado.
Parry. Voy a hacer un último parry y lo mato con el parry. No lo voy a poder matar con el parry. Que me sacaba 8 niveles, tú. Si me daba, me reventaba. Está guapo el titán, ¿eh? Te permite hacer cosas muy chulas, ¿eh? Hostia, ¿subió 2 niveles? Mamá. ¿Pero cuánta experiencia da esto? A ver, es que iba muy por debajo yo del nivel también, ¿eh? Me ha dado la masa gelatinosa, gente. ¿No nos lo pedía para algo eso? Creo que sí. Ha estado guapo el combate, está chulo. Esto es muy goz, gente. Esto está bien. Está guapo. Pero gente. Sobre todo por el tema del parry. Tengo que aprender a usar esto un poquito más. Porque me ha gustado a mí lo del parry con esto. Me gusta más que el parry de este. Este es defensivo, este es ofensivo. Lo guay es que llevas 2 parries, pero bueno. Está guay, me mola. Vale, vamos a historia, ya. O sea, no tengo mucho más que hacer. El combate gráficamente se ve bien. Sí, se ve muy guapo, tío. El combate es muy espectacular. Si gestionas bien el tema del ímpetu, el bicho está a tu merced prácticamente siempre. Sobre todo con el tema de los CDs. Vale, mejorar. Era un objeto de estos, ¿no? O no lo tenía, tenía que fabricarlo, gente, no me acuerdo. Cinturón. Ahí está la masa gelatinosa. Claro, necesito el Hijirokane. ¿Qué coño es eso, gente? Hijirokane. ¿Para los dos? A ver. Sí, tío, necesito 2. Y un Electrum. Pues nada, vamos a la historia. Imagino que más adelante me dan bichos para matarlos. No has matado al que fuiste, Rebe. ¿Cómo que no? Si lo acabo de matar, bro. Sí, lo acabo de matar. No lo has visto, coño. Te lo has perdido. Mataste otro, pero si solo había uno. Gente. Vamos a ver. ¿Sois bobos o qué cojones os pasa? Mira. ¿Sois tontitos o...? Mamá. Mamá. La peña, ¿eh? Con los porros. Don Pollo, bueno. Mataste otro. Don Pollo, tú a callar y hacer lo que bien sabes. Donar, ¿vale? Don Pecero. Vale, estamos aquí. Vamos. Vais cuajaos. Está muy guapo el poder de tirar. Me gusta más que el eléctrico, gente. Me lo quedo. Decían el asesino pringoso, pero ponía eso porque no conocías al bicho. Entonces has llegado, lo has visto y ya salió su nombre. Ponía el asesino pringoso como pista. No se sabía quién era. Cuando has llegado ponía Flipríncipe, no sé qué. Entonces ya lo conoces. Well. As sick could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials. Voy a quitar el aire porque me estoy muriendo de frío. There's the design to the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn.
suerte. Mira. He ido a apagar el aire, me he tropezado con algo en el suelo y he loteado un Magnum almendrado. Qué suerte, coño. Estaba ahí tirado, no era de nadie. Vamos. Tengo una secundaria por ahí abajo. Al final he hecho las secundarias, por cierto. Ayer cuando me fui, cené, saqué a los perros tal, y dije, va, voy a hacerme las secundarias. De mierda esas. Un puto coñazo. Malísimas todas, pero bueno. Las de la cruz sí están bien. Que son como un poquito más elaboradas. Vale, ayuda a Mid. Was wondering where you got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Lista de materiales. Think you can find everything on there? Caiz, ¿qué coño hace que no te suscribes, por cierto? Vaya sinvergüenza. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what Eso that te girl's deprime. done for us. If it weren't for her filters, we'd have now to Sí, se puede drink up resetear light todo. water, and that Si no, would have menos drained the coñazo, gente. life out of us long ago. Para probar builds y tal. Indeed it A ver, yo would. imagino que acabarás teniendo I'll los send the 8 stuff on to elementos, Mid ¿no? when it comes in. Por lo menos parece que hay sitio para todo, pero... Ya, pero, gente, le seguí el otro día porque no sabía que no lo seguía. Porque yo a Kaiz le he visto de vez en cuando. Le he visto podcasts suyos. Vi el de Jordi Wild, creo que él tiene uno también. Yo a Kaiz le conozco, sé quién es. Pasa que yo soy muy despistado para seguir gente. O sea, Cabolo, hablo con él casi todos los días y lo seguí la semana pasada. Y llevo hablando con él 2 años, a lo mejor. Es que soy lo peor para seguir a la gente, tío. Porque como no uso casi Twitter, no me di cuenta. Ya, pero me di cuenta el otro día. Dije, hostia, que yo no sigo al Cabolo. Y le seguí. Blackthorn, you busy? What's it look También te digo que like? cuando ves a gente, I te have suele a commission salir for you from Mid. mucho en She recomendados y requires tal. Entonces, certain como tools. parece que lo sigues. Supongo que Think you Jill can make va a them? morir para conseguir su poder. No, Bloody no hace hell. falta. Was she planning Tengo to poderes build de gente que no ha stuff muerto. in that ship? Mira, Garuda. Ah. I'll see what I can do. Em, I'll bring them Cid. over when I'm done. Vaya. My thanks. Titán. No tiene brazos, Mids, no doubt. pero no ha muerto. No, pero no hace falta que That mueran. just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. No hace falta que mueran. De hecho, debería absorberle los poderes, tío. No sé por qué no lo hace, el tonto. Sabiendo lo que hace, lo que puede hacer. Claro, los de Joshua los tengo también. Pero bueno, los de Joshua fueron otorgados por él, según el lore del juego. En ningún momento se los quitó este. Es la bendición del Fénix, que le llaman. Vamos, que Jill parece un poquito más para allá que para acá, también te lo digo. También para lo que hace. Do with a good oil in this. Should be enough to keep. How do, Master Sid? Buenas tardes. Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a Esto digo yo skilled que servirá para carpenter. algo, ¿no? Lo que estamos haciendo. So naturally, I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch 'em, we'll all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Podríamos robar los poderes a Torgal, es verdad. Least I could do.
El puto perro, tío, que se ha convertido por la puta cara en un puto Pokémon. Ha evolucionado y nadie dice nada. En plan, bueno, será el pienso que le hemos dado. Ha dicho Gav que lo iba a investigar. Pero vaya, que el perro es un puto icon ahora, ¿sabes? ¿Dónde estoy yendo? Ah, vale, me ha dicho que vaya a la fosa de Marta para hablar con un tío que conocí ahí, el Bernard, este de los huevos. Pienso radiactivo, es que se ha convertido en un bicho por la puta cara. Vale, vamos. Qué pocas localizaciones tiene el juego también, ¿eh? Se podría haber currado un poquillo más, ¿eh? Ah, Clive. Tiene dos zonas pochas y ya está, ¿eh? Our De momento. home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look from there then. Vamos. Ayúdalo en Cresida. ¿Estará por aquí? Ah, tengo que ir andando. Quedan 3 cristales, gente, todavía. No sé si los romperemos los 3, también. No lo sé. Quiero decir. Por aquí. A ver, se han propuesto romperlos todos, pero igual pasa algo en la historia o... Lo que hemos visto es que al romper el segundo no ha salido Artema, ni ha pasado nada, porque lo tiene Joshua controlado. Pero yo estaba pensando que iba a salir otro. En la saga Final Fantasy, gente, hay otras entidades como Artema. Y pensaba que iba a salir otra entidad como esa, llamada de otro nombre. O debería haber otras como él. Bueno, parecidas, por así decirlo. Pero a saber. Ah, mira, esta es la zona que teníamos, que no podíamos pasar. Este tío lo ha arreglado. Hi. Revenant, the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Quiero saber si esas entidades se parecen al 14 o porque recién empecé los DLC del 14. No, no tiene nada que ver. Ten en cuenta que los Final Fantasy tienen mucho en común, pero cada historia es independiente. Building a workshop, you say? Well, that beats sacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. Ahora sí, este Final se parece mucho al Couldn't ask 14, a favor, though, could I? Before we go? Of course. En muchas cosas. En lo medieval, la fantasía medieval, Where I grew up. Ain't el much mundo, left of it now, though. lo de los cristales, los icons, todo eso está muy sacado del 14 también. Que siempre ha sido así, ¿no? Pero el 14 como que lo explota mucho y lo explora I even mucho. patched up the Y este bridge to juego get pues across. ha ido un poco por ahí. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and Mismo director, bogles. no. Yo sí no soy el director de este juego, gente. It's Es the el least I productor. can do. Thank you El kindly, director es otro. and take care. Yo sí lo he supervisado, pero no lo ha hecho. Pero sí, tiene influencia suya, se nota. Vale, derrota a los monstruos. Vamos allá. This shouldn't take long.
¡Bum! ¡Parry, cabrón! ¡Dios! ¡Te reviento, pinche culiao! Joder, no puedo pasar la puta valla esa, hombre. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Me explica qué coño estás haciendo? Le he pisado la puta cabeza al pollo ese. Deja a mi perro, ¿eh? Bueno, deja a mi perro. Casi mejor que... ¿qué es eso que viene por ahí? Mira, toma un puto ciclón. Voy a intentar bajar todo aquí. Para bajarle ahora con la garra y que se quede quieto ahí en el ciclón. Let's go. Come to me. A ver, voy a intentar probar el otro parry, a ver cómo es. Pégame, pégame. Ah, es muy lento. Ah, está guapo. Está muy guapo, ¿eh? Oh, yes. Está chulo, ¿eh? Tengo que tener doble parry ahora. Tengo que acostumbrarme un poco. Muchas gracias, Kibito. Es un espectáculo el puto juego, ¿eh? Visualmente. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest Interesante in los peace rebels. ¿Qué? once ¿Qué ha pasado? ¿De qué me tenía que enterar? ¿En el How juego long is o it el since chat? the village was abandoned? Don Pecero. people started packing their ¡Ah! ¡Don things after the Dutchy Pollo! fell. 5 subs. Between Grande, the Don blight Pollito. and the Imperials, you Muchas just couldn't gracias, make ends meet. Dices, shh, como si no quieres It's saberlo. been ¿no? nigh on a decade Muchas gracias, since the loquete. last wagon left. ¿Qué quieres, Sif, tía? Though it may as well have been a ¿Quieres century. salir? Looking at the place. Un momento, gente, que está aquí a Simple mi lado precedent porque I quiere que la remember. saque. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. Se pone a mi lado, gente, y se queda mirándome I should take fijamente. care of Miss Little List. Then head back before she thinks of Y la anything miro else. y hace con la cola. Pero no se muta, o sea, fijamente. Y es en plan, ¿me puedes sacar la puta...? O sea, lo que quiere es que le abra la puerta para salir a la calle. No he visto un perro que no le guste estar menos en casa, tío. Tarja está todo el puto día en casa, no quiere salir. Pero es que esta perra no entra, o sea, no quiere entrar. Pero va a ser el Alien Dark Descent, me lo ha dicho mucha gente, pero no conozco el juego, gente. Que es un tipo XCOM, ¿no? Me han comentado. De hecho lo tengo, porque me dieron una key. Pero si os digo la verdad, no lo he jugado.
¿Te ha dado alguna vez una parálisis del sueño? ¿Y ella te ha estado viendo así? Qué miedo si pasara eso. No me ha dado nunca una parálisis del sueño, no sé. O sea, he leído que hay gente que le da parálisis del sueño. Pero no... No, a mí no me ha pasado nunca eso. Sí que he escuchado gente que le da la parálisis del WoW. Y es que entran aquí, ven un MMO y se quedan paralizados así, en plan... Eso es un MMO que no es el WoW y se quedan como muy rayados. ¿Existen? Pero se les pasa al rato. ¡Uy! ¡Qué zona más grande! Se viene. Esto va a ser una zona de boss. Seguramente si voy a la zona de... para coger los contratos esté aquí, ¿no? Lo que pasa es que no hace falta ir al contrato, ¿no, gente? Para que salga el bicho. Creo que no. Pues no hay nada. Esto más adelante será una zona para un bicho, yo creo. Bueno, chicas, vamos. ¿Le tiene fe al Path of Exile 2? Seguro que es un juegazo. Yo creo que el Path of Exile 2 solo necesita una cosita. A ver si tengo para esto. Ah, gente, no puedo. 295. ¡Cupo! No, no hay todavía. Hay que avanzar la historia. Yo creo que al Path of Exile 2 solo le falta una cosita. Que baje un poquito sus pretensiones de juego hardcore. Que se mantengan en el late, pero que lo bajen en early mid, para que pueda entrar más gente casual. Y que cambien los gráficos, que parece que han cambiado. Por lo menos a mí me gusta bastante más el PoE 2 que el 1. All right, Clive. You've all done then. I am. I've placed your Pero sí, me various gustaría orders, mucho. and a carpenter by the name of Bernard is on Porque his creo way que es from un Arthur's digno adversario para Diablo. Brilliant. Thanks, Clive. Y me gustaría tener dos RPGs, o sea, JRPGs, Action RPG a los que jugar. Blackthorn and Lady Karen Me gustaría already que sent saliese over una everything temporada else del for it. Diablo. I've got Es all que the sería plans la drawn polla, up. gente. Tú So as soon as imagínate Bernard gets here, que we el can PoE get to 2 it. es buenísimo y nos can't gusta wait. mucho. Y sale... Es que esto es lo que no piensa la gente. La gente siempre piensa en la rivalidad y en posicionarse, pero yo pienso de otra manera. Yo pienso, imagínate que el PoE 2 fuese la polla. Y el Diablo 2, o sea, el Diablo 4, perdón, también. Y el Diablo 4 saca una temporada cada 3 meses y el PoE otra cada 3 meses. Y en medio de una temporada sale la otra. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, y se van compaginando. Y tenemos una temporada de cada juego cada mes y medio. Es que sería increíble. Es que sería increíble. Sería la hostia. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Vamos a la enfermería. Tarja, Clive. bebé. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. ¿Qué es ese mote, Aroichi? Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Harpocrates about Torgor. He must have found something. Tryhard. Yo solo sé que el 31 de agosto, gente, me voy a meter el Baldur's Gate por donde no da el sol. Y no me vuelven a ver nadie hasta dentro de 2 semanas. Jill looked white as a sheet when they did. De verdad me tiene malito, Rebe. Clive, where have you been?
A ver, I've been wanting to ask you vamos a ver something qué about nos dicen del Torgal. perro. Que ha dicho antes no sé qué del perro esta tía. Where did you get him? Like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, Lobigélido. but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast... Uno de los nuestros dice: un lobigélido guardián que protegía a una de las reinas, antiguas reinas del norte. Que tal era su maestría en la manipulación del éter que podía conjurar magia a placer. ¿Sabéis que tienen en común el lobo? No sale aquí. Y Shiva, Jill, que vienen del norte los dos. Cuidado. Chicks on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to Dicha reina era la dominante de this Shiva, queen os lo he dicho. was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. Por eso el tío se lanzó a One protegerla. awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers, What? just like Fenrir. Lo que hace Jill, gente, con tal de no hacer nada, ¿eh? Prefiere darle sus poderes al perro con tal de ella tocarse el coño en todas las putas peleas, ¿eh? People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Es verdad que lo Torgal encontraron blasting al those perro, bastards to a Kingdom Jill, Come, el principio del Jill juego. would have been for it. Cuando estábamos viendo la batalla de Shiva contra Titán, lo encontró el perro. Though Y Torgal's Cid power siguió al perro. is his own. His latent birthright La ha salvado dos as a veces. Frostwolf. It had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shan't be a moment. Es la verdad, saber las horas de juego que llevo en la Play. Le das aquí y lo ves, ¿no? No se veía ahí, pero... Si sales del juego, te sale. Pones el... Seleccionas el final y en vez de darle, lo ves a la derecha. Momentos más tarde... Vale, la tía esta estaba fabricando algo, ya lo ha hecho. It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Vale, para Now that acabar that's esta settled, zona. I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Vámonos. I wish Vamos a hablar con Vivian. Vivian nos suele explicar las misiones, así que igual nos vamos ya de misión por ahí. I think I'll wait till mid's away to take a tour. No, todos los finals son independientes, gente. Coged el que queráis y pasároslo. Bueno, el que queráis. Ni se te ocurra acercarte al 13 y al 15. Pero el resto sí.
El 11 y el 14 son online. Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Se lo está pensando. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? Le tengo mucho cariño al 13. Nunca entendí ese odio por el juego. Porque es una puta basura, quizás. Si fuese bueno, pues igual no tendría ese odio. Pero como es una puta mierda. For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? ¡Ojo! ¿Qué haces aquí? Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here. Mientras tanto, en Murcia, Twin Sides, saco un Parry de Sunbreak. Estos hijos de puta, les rompí el cristal y se mudan al medio para tener otro cristal. Es que vaya tela, ¡Ojo! Está la madre ahí con el niño ahí agarrado al... Gente, mirad Dion. A ver, cuando vimos a Titán y le cortamos los brazos y nos peleamos con él, vemos que un tío rubio le mete un puñetazo en el estómago y se lo lleva. Y vosotros decís que era Dion. Y yo dije, no, es el hermano pequeño, porque tiene como una trenza. O eso me ha parecido ver a mí. Y Dion no tiene esa trenza. No sé, me parece raro esto, Es que creo que no es Dion el que le pega el puñetazo a Titán y se lo lleva, Pero claro, el niño, ese pequeño, el chavalín ese que tuvo, vamos, el hermano de Dion, el niño ese que lo vais a ver ahora, ese por algún casual, igual, no sé, tiene algún poder o lo que sea. A ver, Olivier se llama. Olivier. Ese puto niño. ¿Veis que tiene una trenza? Si os fijáis bien en la cinemática, yo creo que el que le pega un puñetazo y se lo lleva tiene una trenza como ella, como él, Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries for us. Es muy pequeño, tío. None of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of Parece un crío, ¿Veis la trenza, tío? to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can.
And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. ¿Cómo lo sabe el padre? And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. El padre, o sea, el Dion este parece buen chaval. No es tan gilipollas como todos estos. Yo creo que este se une a Clive o lo que sea. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Dale un beso a tu hijo, coño. Florecita, y para el campo, bebé. Prepare for battle. But sire. Ala. A pelear, Do not crack. make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. De todas maneras, no va a tener contra quién enfrentarse, porque Hugo está sin manos y se lo ha llevado a alguien. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. Uy, la madre. La madre está deseando que palme este, ¿eh? Y el padre. Para que todo el reino este sea de su hijo. Vamos, ya nos lo ha dicho en la reunión esa que tuvo. Que Gregor se suelva, dice. Bueno. Esta parte es un poco el... What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. ¿Cómo? Le está comiendo la cabeza al rey, diciéndole que su hijo le van a traicionar. Yo creo que todo viene de la madre, ¿eh? You disappoint me, Dion. Pero es que no parece... El chaval no es traicionero ni de coña, ¿eh? Míralo, es esta puta guarra. ¡Dios! ¿Qué es esta? La que lo está liando todo, como siempre. Pues el Dion este yo creo que se va a juntar con Clive, fíjate. Se me hace a mí buen personaje. The Littlands have been up to their old. It's just one thing after another around here. El Tito Byron. Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was,
Aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? ¿20 millones de guiles? 2,000? Me ha traído 20 millones el viejo, ¿sabes? Y el otro... And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. Vale, vamos a entrar a uno de Can the same be estos. said of your visitors from Waloed? Certainly, her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, Einherjar. she boasts a vessel nigh Cómo me as gusta que los safe Final Fantasy cojan and tanto de la every mitología bit as nórdica. feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. Or would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Barnabás. Pero es raro. So it was ¿O the el que se lo lleva? Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canverward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Vale, pues venga, se viene. Mid's finished outfitting her little work. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset.
You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. Uy, la I won't venganza. risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. Hay una cosa que no entiendo, gente. ¿Por qué de repente el Clive quiere matar a Hugo, tío, en vez de seguir con la misión de los cristales? ¿Por qué? ¿Simplemente porque se han peleado? No sé, muy raro, ¿no? I mean, he's welcome to stay. ¿Por qué ha cambiado de...? No sé. Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Por venganza. Otto, I'm leaving you Murió two mucha in gente en la charge. primera guarida. Ya, pero no sé. Eso podía haberlo hecho antes también, ¿no? Quiero decir, podría haber sido un objetivo de siempre y sin embargo es ahora. Por Jill, pero si al Jill al final no le ha hecho nada y le ha cortado las manos. No sé, es raro. Yo hubiese seguido con el tema de los cristales, pero bueno. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us Venga, away vamos. to adventure. Ojo, nueva zona. Desierto de Belcroix. Vamos. Esta misión nos va a acabar llevando seguramente hacia Dalmequia y allí vamos a acabar rompiendo el otro cristal, seguramente. Así que... ojito, ¿eh? El desierto bueno ahí. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Vamos, señores. Mapa desértico. Mapa nuevo. Pues ya serían 3 mapas, en realidad. Llevamos 2. Ese sería el tercero. No sé cuántos habrá totales en el juego, pero bueno. ¿Veis? Si os dais cuenta. Este es el mapa de Rosaria, todo entero. Va conectado. Y este es el mapa de Northreach, el de Sacro Imperio. Se podría decir. Y ahora empezamos esta parte que va a ser el desierto hasta llegar aquí, a la ciudad. Y supongo que el cuarto mapa será este, ¿no, gente? Que va a ser Wallowed. Qué guapa la nueva expansión del Genshin Impact, cabrón. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em ¿Y well, Jill? Clive. Ah, que Jill lo viene, Too tú. easy to lose Bueno, one's para lo que hace. bearings in the sands. Rosaria. It's over. It's over. Voy a echar un vistacito a todo, gente. Seguramente se desbloquee pronto algún otro monstruo, porque como estamos en una zona nueva... Oh, por fin atacan. ¿Cuántos ataques te hace? A ver. ¿Hace 2, 3? Hola, el perro, ¿dónde ha ido? Pobre perro, tú lo que vuela. Stay down.
Ya ataca más que Jill. Pobre Jill, macho, la tenéis a la pobre. Con lo buena gente que es, tú. Y mejor luchadora. Pues ya estaría, ¿no? I can't see a thing. Come, Clive. Let us turn back before we lose our way. Calla, coño. Media vuelta ni que hostias. Tú no sabes la de hora que juego yo al Black Desert, chaval. En el puto desierto, los cojones. Me voy a perder aquí. Esta mierda. Pobre perro loco. Ese ataque, tío, que cuando está en el suelo le coge la pija y se la prende fuego, flipas, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, digo, se ha quedado cuajado. Ha venido Tito a defenderme. Tito Byron. Pobre Ambrosia, gente. No voy a sacar a la pobre Ambrosia aquí, que va a pasar mucho calor. It's over. It's over. Bueno, estoy explorando, ¿eh? Ahora vamos a la misión. Salamandra. Parry sin mirar. Es que lo he presentido que me iba a hacer algo. Ahí, justo.
Porque como se ha levantado. ¡Sí! ¡Cabrón! ¿Qué es esto? ¿No es una piedra como la que tenemos en la base? Sí. Predit, cabrón. Algo habrá que hacer con esto. Luego va a haber como unos retillos de combate, gente, yo creo, en el juego. Con el tema de las piedras esas, que son como de entrenamiento y desafíos y tal. Y me da a mí que eso va a estar guapete, ¿eh? Dicen que hay como retos para hacerle enojita a los bosses y cosas así. Bueno, vámonos. ¡Ambrosia! ¡Fabila! Sí, seguramente sean retos para el endgame o alguna cosa así. Espero que eso esté guapo, guapo, guapo. Ah, por aquí no puedo ir. ¿En serio? Pero bueno, me está vacilando. Mira, me había dejado una caja, chaval. Cinturón de mitrilo. Pues agárrame del hilo. Vale, por allí. Ahora sí, ¿no? Vale. A ver, gente. Es muy grande esta zona, pero creo que la voy a dejar para investigarla luego. ¿Os parece? Porque creo que nos van a dar bosses, nos van a dar cosas aquí y podremos investigarla. Y es que si sigo matando, sigo subiendo de nivel. Mira que estoy intentando no subir de nivel, ¿eh? Pero es que he matado al boss ese y me ha subido 2 niveles por la puta cara. El... I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. 25 giles. Giles, perdón. Gilipollas. 25 gilipollas. Mira qué bonito sitio este. Está guapo el sitio, cabrón. Ah, there she is. Dalimil. Dalimil Inn. Do you know this heat has given me. Hemos llegado a Valencia, gente. Drink before we press on? Algunos pillarán la referencia. Llegamos a Valencia, gente. Y no nos hemos perdido. Uy, 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 uy. Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Torgal se acaba de abrir una cerveza, ¿la habéis visto? Ha sido, dice, vete a jugar, Torgal. Se ha ido, ha salido de acabar y se ha abierto una cerveza. Mucho bueno, a esperar.
Referencia a Assassin. Gente, las capuchas no las inventaron los Assassin's Creed, ¿eh? Yo creo que en el colegio, cuando tenía 12 años, iba con capucha también, ¿eh? Que tenía una sudadera con capucha. O sea, se lleva haciendo en el cine para pasar desapercibido desde toda la vida de Dios, pero bueno, no pasa nada. Lo único que inventó Assassin's Creed fue las sagas repetitivas y sin contenido. Eso sí lo inventaron. Sopa de chocobo, loco. Qué asco. Bueno, sería como sopa de pollo, ¿no? ¡Hostias! Mira quién es. Está Joshua aquí. Bueno, Joshua está en la mierda, ¿eh? Poneos la mascarilla, gente. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Ojo, el traveling que se está marcando. Se ha puesto creativo el director aquí, ¿eh? Pero bueno. Pero esto es cine, cabrón. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Se ha enterado. Menudo espía, el Tito Byron. Uncle? Sorry. Uy, no lo ha visto. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Soy yo, literalmente. Se plan, voy a apurar que...
Tenía hambre, coño, I dejadle. don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. ¿Qué tal si tiramos un ciclón aquí dentro? Vamos a verlo. ¿Pero tonto qué? Habrá que pagar algunos desperfectos, ¿no? La verdad que ha aguantado la casa, ¿eh? Ha aguantado bien el bar este. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Encima se va a quejar. ¿Esta sabe que es el hermano? Supongo que sí, ¿no? Qué bonito, ¿no? El agua. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Uy, estaba mala la sopa. Tenía un pelo. Clive? No le gustan las zanahorias. What is it now? Que de pequeño recordaros que estaba moviendo las zanahorias en un plato. Detallitos. It's nothing. Let's go. Yo se las doy a Sif, la zanahoria, gente, y a Tarja. O sea, hacemos una cadena. O sea, a mí yo me las pongo, se las doy a Sif y Sif se las da a Tarja. Y Tarja se lo come, porque Tarja se come, da igual, lo que sea. O sea, es una escoba ese perro. Dame tu zanahoria. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. Sif es muy asquerosilla. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Made from the stoutest stoneware. Won't chip, won't crack, no matter how rocky the road. Lo ven en su grafito y dijiste que no quiero saber eso. Ya. Coño, a ver, lo pones por algo, siempre. Lo que pasa es que yo es por hacer el puto chiste, gente. No os toméis todo en serio lo que digo, coño. Ah, they've closed the road.
and it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord ¿Te queda mucho? No lo is sé. not accepting Supongo que voy por la visitors mitad at del present. juego por ahí, ¿no? We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Qué gustito con el aire, gente. Uf, qué gustito estoy ahora mismo haciendo stream, niño. De verdad, mira, sin sudar y sin nada. Uy, 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 qué bien. Espada de platino, métetela por el culo. Todo esto, nada. Electrosfera, meteorito, rosa del desierto. La música esta no la voy a comprar. Tenemos cosas aquí. Fare you well. No venden nada en realidad. The gate is closed by order of Lord Cook. Ajá. Any attempt to gain passage to Drake's Fang will be punished with arrest. ¿Quién coño te ha preguntado, tío? Mira, aquí hay uno. Light it for Gilbert's sake. Y ahí está el otro. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, o sea, el pueblo se llama Dalimil, ¿no? Dalimil se llama el pueblo, gente. Y le dice, ¿conoces a una tía llamada Rosina Dalimil? Y dice, no, no me suena. ¿La dueña del pueblo? No lo sé. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? No me suena otra. One more question. Vale, bueno, pues nada. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. El beso de la You'll find a zarza. find a smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an Vamos a ver. influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Está guapa la zona esta, es bonita. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? Qué bonito, tío. Esto mola, ¿eh? Mira qué guapo, gente. Como el contraste de colores, ¿no? Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. A las termas, se viene. Thank you, kind ¡Se viene! Me está diciendo que vayamos a las termas. Verás tú las termas lo que va a haber ahí. Y encima está buscando una tía. Well, it sounds like we have our man. Me parece a mí que se viene un momento Final Fantasy toallita. Let's go and find out exactly what this Furder knows.
Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Excuse me. Are you Ferda? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? La liebre del She was a desierto, close friend of cuidado. mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Do you think we can trust him? Only as far as I think he... So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Por la puta cara. Con un poquito de fuego. Venga, ¿eres tonto o qué? No, que tengo parry, bobo. Stay down. Bueno, a ver, el que te cuento. Tú tonto, ven aquí. Tengo 1400. ¿Le metemos ya cositas al parry o algo, gente? Porque tengo muchos puntos, ¿eh? A ver, el ulti no sé si cogerlo, tío. El ulti de... creo que no. De tierra. Me quito... Me quito el ciclón. Y me pongo un ulti de tierra, alguno de esos. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. O me puedo poner el ulti de Fénix. Es que el ciclón está muy bien. El problema, gente, es que no ves. A fitting talent. Muchas gracias, Spartan. Thank you. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Vamos. Let's fucking go. Muchas gracias, Campos, tío. Por los 2 putos años, cabrón. Plates and pots! Holes and... Needed to a silken soft... The most fragrant herbs and The spices. finest fabric! Is this the place? Ubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How Vaya. wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you.
My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. Sid the Second. Chu. Ahora es personal. Naruyama, muchas gracias, loquete. 51 meses. Madre mía, qué locura. Muchas gracias, tío. Cid 2, ahora es personal. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Esa me la sé. Mente de tiburón. My trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I too have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Venga, Aladín, ¿me vas a ayudar o qué? So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do what Aladín, no hagas que me saque el genio. he wants. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? La baile. Because they get me what I want. Always. Un mundo ideal en el que tú... Ahora se van a cantar ahí con la alfombra el Clef y él. Listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strength. Venga, coño, espabila, me cago en Dios. Qué de texto, loco, pa' cuatro tonterías. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. Muchas gracias, tío. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. Esto lo están haciendo para alargar el juego, ¿eh? All right. Good luck, Uncle. Por la puta cara. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Do you have a moment? Gracias, Gaucho. Muchas gracias, tío. Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Suficiente el 1 de Is there a junio. reason for that? A lo mejor es que no es la hora todavía. Throw from Drake's Fang for one.
The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Venga, otro Don't let me más. keep you from your work any longer. A ver si me dejan ya de meter en puta fumada simplemente para alargar el puto juego, loco. ¿Qué les costaba ir un poco al grano aquí? Que no lo entiendo. Tito, deja de ligar, ¿eh? Oh, no, perdón. Me pareció ver otra cosa. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Oh, then be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. Gracias, Cedicuso. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Pero tú has visto bien a I'm Clive. starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by Me ha now. llamado por diosero, ¿eh? My carpets. What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Y estoy buscando a mi colega. ¿Lo has visto? Estaba ahí literal. O sea, hace un segundo, cuando he venido por aquí. Estaba aquí, ¿eh? Jill sigue viva, por desgracia. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Por cierto, gente, hoy me ha llegado una promo. A ver si sale para adelante, porque me ha llegado hoy al email. Me ha llegado una promo del Genshin, no, del Honkai. Ya os diré si sale o no sale, porque... Pero quiero hacerla, tío. O sea, ojalá salga para adelante. Querían preguntarme qué tal y todo el rollo. Es que quiero jugar al Genshin de nuevo, tío. Estos días no lo he hecho por el tema del diablo y todo el rollo, pero quiero jugar la Silver Wolf y todo eso. De hecho, me estoy guardando ahí dinerito para unas tiraditas. Dicen que está rotísima. Preparé al Lillo Juan, lo dejé listo, pero a Silver Wolf ni la he tocado. ¿Viene con historia la Silver Wolf, gente? ¿O solo han sacado el personaje? Que me gustaría que hubiese un poquito más de historia, porque... ¡Quedan 6 días! No me jodas, esta noche la saco entonces. Hostias, ¿no? Pues menos mal que os me ha dado por avisaros, o sea, por deciroslo. Y me habéis avisado. Pues voy a sacarla esta noche. Claro, me recomendáis que la saque, ¿no? Dicen que es muy buena, ¿no? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. Te has perdido como 3 eventos también, pero si me pierdo algún evento pasa algo. No. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. Lo que no quiero es perderme el banner de la Silver Wolf. We'll meet with them then.
just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Pues esta noche entro un rato y la saco. That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. Es que no he entrado porque he estado con el diablo a fuego. No he acariciado a Torgaloy, Pero bueno. Torgal bebé. Madre mía, ¿dónde le has metido la mano? Matas al perro, cochino. Vale, vamos. Why is the tavern? Al otro lado. What was all that crashing and banging about before? Pues voy a entrar esta noche. O mañana por la mañana. Al Honkai, no lo sabía. He estado jugando full Diablo, tío. Y ahora con el final y tal. Y es que ni he entrado al puto Honkai, a los huevos. Vale. Tenemos un problema. ¿Cómo voy para allá? Quizás desde aquí, ¿no? ¿Cuántas horas llevo ya en el final? No tengo ni idea. Más de 20 seguro. Ready, go? Rosas del desierto, cabrón. Vale. Luego tenemos que ver el panel porque si se ha desbloqueado nuevos bichos aquí, que seguramente sí. I'll take it from here. Mamá, la de cristales que tiene ese tío, ¿no? I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way. ¿Por qué al dinero le llaman talents? No lo entiendo. Todo el rato, cuando hablan de dinero, dicen talents. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here?
Why? To collect their share of No, sí, sé lo que... Gente, sí sé que el talento era la moneda antigua. Digo que en el juego le llaman talents y se traduce como guiles, como siempre ha sido en Final Fantasy. Entonces me parece raro que ellos le llamen talents en voz, ¿me entendéis? Blessing, of course. Our nations are allies, and Y luego lo so they are traduzcan como entitled guiles, to a portion of the Mother Crystal's que es la bounty. moneda de Final Fantasy. Entonces no sé, es raro. Being such good Me parece friends, raro, sin más. we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Porque te he tangado. Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. Stay down. ¡Hijo puta! ¡Esto es mío! It's not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. ¡Un pollo contra un perro! OP, cabrón. Voy a ponerme algo en los talentos. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Bueno. Vamos a ayudar al tonto este ya. ¿Qué pasa, Gluca? It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second.
is a Clive. ¿Este chaval tiene un puñetazo en la puta boca? I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you. Recuerda, no me llamo Barba Gris. Traducción, no me llamo Abuelete. Here, wear this. Vale, ahí tenemos la insignia rosa del desierto. Nos van dando como insignias todo el rato, que son como que nos están respetando en ciertos sitios. Tenemos ya unas cuantas, la verdad. No sé dónde coño me las pondré en el culo. Feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Bueno, vamos allá. Mamá, qué miedo tú, el pájaro. I'm trusting you, Sid. Or ¿Me ha tocado el should I culo? say, Clive. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Le ha gustado. Me ha tocado el culo y le ha gustado. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Bueno, madre mía, esta parte ha sido un poco dura, ¿eh? Durita, durita, ¿eh? ¿Podría ir ya por la puerta del sur? Imagino que sí, ¿no? Is it true what I'm hearing? The finest fabrics. Needed to a silken softness. Sí, está abierta la puerta. Silver platters. Ah, they've opened the gate. Lubor was true to his word. We should get going soon. Al final entramos a las termas, eso queríais, perros. I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. ¿Qué quiere, Gordy? I've lost one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on Gracias, dying. Neo. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Venga, vamos ya. Qué pesadilla, tío, de tío. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Run like the wind.
Come on, girl. Again. Run like the wind. Pues el tiempo no corre. O sea, el viento no corre. Vuela. Espabila, Por allí parece que habrá cosas, pero no me voy a poner a investigar ahora, la verdad. ¿Qué pasa, Tarji? ¿Le vas a dar la full? Sí. Joder. Coño. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I No os cannot. preocupéis, lo estaba escuchando. Que le está contando la historia de lo que pasó después de que él muriese y que Rosaria le pertenece por derecho, etcétera, etcétera. A better world. Where men can live and die on their own terms. Ya se puso intensito. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy. De que sí, coño. I am certain my cause is just. You really are just like him, you know. Había un permaban por ahí, travieso. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Spoiler, bueno, pues nada, permabaneado y para adelante. La gente gilipollas. Qué ganas de venir a arruinar lo demás. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers. No aprenden, no. No tenemos que aprender, quiero decir. Aquí el que pone un spoiler se va a perma. O sea que os hace otra cuenta o. Ni puto caso. Till then. Go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your Mejor Kiko adventures Twitch, when next we meet. McDonald's. Están mejor las patatas fritas. Regale me too, Torgal.
Bueno, vamos a ver. Cachemos. I'm coming for you, Kuka. Vamos a por puto Kuka de una puta vez, joder. Me tenéis hasta la polla. Vaya puta mierda de tramo que me han metido por el culo. Más que para darle más tiempo al juego, tío. Y no desarrollar absolutamente nada. Que sí, no, es que le ha contado ahora su motivación al tío. Cabe la polla. El puto Aladín de los cojones. Lo más interesante ha sido que estaba el hermano ahí. Con lo cual sabemos que van hacia allí. Anda, mira el Kuka sin manos. ¿Qué te pasa, Kuka? ¿Cómo se...? Vaya. Normal, si le pegas hostias contra la puta mesa, tonto. Míralo, este es el que se lo llevó. ¿Veis? Como tenía una trenza. Claro, por eso me baiteó a mí el hijo. ¿Veis cómo era Dion? No sale nada. Este es. Peace, Hugo. The table shan't hurt. Comandante del ejército de Wallet. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead. You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust. And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. ¿Cómo le habla, eh? You mock me, Harvard. Harvard se llama. Este tío es un chulo de tres pares de cojones, me mola. Vale, Harvard. Comandante del ejército del reino de Gualoet. O sea que fue Barnabás el que le ayudó, porque le interesa a Barnabás. Ya sabéis que Barnabás quiere reunir a todos los dominantes, porque hay una amenaza, que yo creo que Barnabás sabe lo de Artema o lo que sea. Muchos lo conocen como el caballero inmortal por la perpetua juventud que su apuesto rostro siempre aparenta. Cuenta con la plena confianza de Barnabás, que le concedió el mando del ejército de Gualoet. Por algún motivo desconocido se decide prestar ayuda a Hugo Kupka para escapar del castillo de Rosalie tras su enfrentamiento con Clive. Pues ya sabemos más. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. Lo está manipulando para algo. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did.
my love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Bueno, esto está más cantado que la hostia. O sea, está yendo el cristal madre y yo tengo que ir a matarla a él. Por lo tanto, Mythos is here. Mito, estás aquí. Very well. It shall be so. Como you may leave everything to me, Your Majesty. Este está al servicio de Artema, ¿o qué? Que blanco y en botella. Vamos a llegar allí, vamos a cargarnos a Hugo y de paso el cristal. Huele a taku. Hostia, vaya nariz de polla, tú. Ah, era el casco, tú. Did the royalists bring them from Ash? Vale. Hola, Revenant. El juego finalmente se sobrecalienta la PS5. No hace falta que use mayúscula, bro. Y a mí no me sobrecalienta nada. They've spotted us. We need to A Parry, ¿no? ¡Mamá! Vale. taken over the entire mine. A ver si va a haber algo escondido por aquí. Es verdad, tío. Siempre me olvido de las habilidades. Un segundo, gente. Vale, a ver. A ver. Me voy a quitar. O no me quito. Sí, me voy a quitar el ciclón. Gente. Vale. Y me voy a poner el ulti de titán. Es que no sé si ponerme el ulti de titán. O me pongo el del Fénix. Vamos a poner el del Fénix. Y para mejorar 2300. Vale, el tema es dónde lo coloco. Espera. Me tendría que cambiar a la carmesí en otro sitio porque la tengo dominada. Por ejemplo aquí. Y aquí me pongo el ulti. Vale.
Vale. Va a ser algo así. So much for the men of the rock. Dalmacia's finest. Vale. Uy, me he equivocado. Piro barrido. Pero no me gusta que quede así, gente. Espérate. Voy a quitarme cosas. Ulti del Fénix fuera. Es que no, tampoco me gustan mucho los ultis, gente. No, yo soy muy fan de los ultis. Esta es piro barrido, que la voy a cambiar por ala carmesí. Aquí voy a poner el piro barrido. Y aquí tengo la ráfaga, que sería, claro, para ponerme el parry ahí si quiero. Vale, espera. Voy a ponerme, creo que más que este ulti, gente, me voy a poner el ulti de... Pero hay que dominarlo. Recordad que hay que dominarlo. Si no lo dominas, no te lo puedes poner. Ese es el tema. Y claro, dominar este ulti van a ser muchos puntos, ¿eh? Este pega muchísimo. Este es el único que me interesaría dominar. Los demás, meh. Dejarme que mire. El gancho Petro me gustó, tío. Y sería otra de conectar ahí. Vale, ya sé lo que voy a hacer, gente. Mirad. Me voy a poner el gancho pétreo este. Sí, ¿no? ¿Este o este? Espera, estoy pensando. Puño sísmico, espera. Puño sísmico. Vale, puño sísmico mejorado. Y ahora, gancho pétreo. Y me faltarían 1000 solamente, o sea, 100 para dominar este. Y ahora lo que hago es, me pongo esto. El puño sísmico, no. La ráfaga telúrica. El puño sísmico, aquí. Y aquí me pongo el gancho pétreo. Entonces, ahora voy a ir así, gente. Tengo el puño sísmico, que, boom, los empujo en el suelo. Tengo el gancho pétreo este, que está todo guapo. Y tengo el ulti. O sea, el parry, perdón. Me sirve. Me he quitado el ciclón. A ver, es que el ciclón está guapo, pero no ves. Hombre, Kai, muchas gracias. Bienvenido, tío. Se agradece. Es que están guapas las ultis, gente, pero tiene mucho cooldown. Y yo soy un jugador de combinar combos, hacer cosas, no sé qué. No me gusta tener demasiado tiempo muerto, ¿sabes? Ah, que sigue vivo. Que seguía vivo, tío. Animals. You should never have left Ash. Tampoco es tan buena, gente. Que explota el bicho, ¿en serio? ¿O qué coño es eso? ¿Lo habéis visto? Parecía que como iba a explotar.
Bueno, la del gancho tiene mucho CD. No es tan buena, como yo pensaba. Luego le hago un retoque a todo esto. La última que me habló en mid-game es la del Fénix. Sí, supongo, no sé. Es que no... A mí me gusta mucho la de Ciclón, porque mete mucho ímpetu y me gusta un montón, pero el problema es que no ves. O sea, no le encuentro mucho sentido a que te joda tanto visualmente. De todas maneras, me falta mucho más. La de rayo me gusta mucho, la ulti de rayo. O sea, la ulti de rayo es un pepazo sin más, pero es que es muy gordo, ¿Llega hasta ahí? Sí. Se vienen los pepazos finales. ¿Dónde estás, Hugo? Voy yo. Yo creo que me acabaré suponiéndole al rayo, sí. Hola, buenas. ¡Ey! Bueno, se teleporta. Vaya. ¿Dónde ibas? Espabilado, eres un espabilado. A ver cuánto le quito. A veces no ves, tío. Joder, no veo aquí. Esta zona es muy grande. Vaya. Hijo de puta, me ha atrapado aquí. Le rompo.
Las garras tampoco son tan buenas de la tía. Quita mucho ímpetu también, pero te dejan muy vendido. Si hubiese algo más rápido, a lo mejor el otro golpe ese que tiene. También hay otro muy guapo, gente, que es este, mirad. ¿Dónde está? ¿Este? No. Tampoco. Hay un golpe. Va a ser este, creo. Míralo. Este está guapo también, ¿eh? El del escudo, ¿eh? Si le dominamos igual me podría quitar la garra. Lo que pasa es que vamos a ir con muy poco ímpetu. Daño a ímpetu. Pero este mola. Lo que pasa es que solo es para proyectiles, que es el problema que tiene. Vale, a ver, ¿qué me quedaba? Me quedaba una cosa aquí a 1000. Este, espérate. Pues lo voy a cambiar. Voy a ponerme esto y voy a ponerme... aquí me voy a poner el puñetazo. ¿Cómo? ¿Por qué no me deja? Gancho. Este, gancho. Vale, y aquí el puño sísmico. Y aquí el town, vale. Voy a ir así. ¿Qué hace el Clay riéndose ahí, tú? Vamos. Vale. Me sirve. Será la puerta esa, ¿no? Riendo, cagando, no sé. Vete, Torgal. Ese es bueno. Se viene la pelea contra Titán ya, por fin. Vamos. Vamos, cabrón. By the flames. By the flames. Por fin, cabrón. Kuka never did do things by Aquí, Hugo. halves. Te voy a dar pa'l pelo, pero bien. The mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Aquí va a ser peleas, pero vamos. A ver, seguro que nos vamos a pegar de hostias contra el titán ya por fin. Y de paso, pues rompemos un cristalillo, ¿no? Sí, total. Cae de camino. Muchas gracias, My Angel, por los 32 mesacos, tío. ¡Ojo! El bobo este. Let the trial begin. Que empiece la prueba, ¿vale? Ojo, la prueba, ¿eh? La prueba, no el combate, no. Es una prueba para alguno de nosotros. ¿Quién va a ser? Yo. Mamá, ¿qué es eso? ¡Me cago en Dios! ¡Cabrón! Me he comido el parry por la puta cara. Venga, métele. Le rompo antes, le rompo. Bien. Vamos a hacerle el combo entero. Pam. Y pam, cabrón. Vale, guarda. Mierda. ¿Cómo se la hice? ¡Cine, cabrón!
hecho un parry a la carga y se ha quedado cuajado el Clive. Vale, 170, bueno. Me ha dado un collar, luego tengo que ver. Creo que era de eléctrico. Bueno, esto ha sido el aperitivo, supongo, ¿no? El entrante. Seems we're expected. So this is the power of Mythos. Te voy a enseñar lo que es el poder del mito. Hugo, ¿dónde estás, perro? Did the orcs do this too? El combate está guapo, a mí me gusta mucho. A ver, os aconsejo que os instaléis el Final Fantasy XV y juguéis a esa mierda. Y luego vengáis a este y vais a decir, ah, vale. Y vais a ver lo que es un combate bien hecho y cuál no. Mamá. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? He visto gente diciendo que el 15 era mejor porque no se podía ganar un botón. Literalmente en el 15 puedes ganar con un botón. En este no. En este, si pones todas las ayudas, si pones todo y no sé qué, no sé cuánto, sí. Pero el 15, literalmente, porque yo lo probé y de hecho lo hice en stream, puedes ganar casi todas las batallas con un botón. O sea, literalmente. Es ridículo. Con el puto Eternus ese, como coño se llama, que va el tío todo el rato teleportándose. Que es que es de puto subnormal. O sea, qué malo que era ese combate, loco. Es que era pochísimo, o sea. Pero si le da 1000 vueltas en combate al 15. O sea, una cosa, gente, ya que te guste uno más, otro menos. Pero, tío, que se nota un montón que este combate es 1000 veces mejor, no me jodas. O sea, el resto es ya ser mongolo perdido. O sea, está 1000 veces mejor diseñado. Otra cosa ya es la dificultad. De eso ya ni hablamos. Ya sabéis que a mí me parece fácil el juego, pero las cosas como son, el combate es buenísimo. ¿Cómo? ¿Que vas a tirar qué? Estate quieta ahí, hombre. A chuparla. Soportea esta. Stay down. ¿Quién viene? Mira, este creo que es support, ¿no? No me pegues, cabrón. Estoy matando al bicho este. No te puedo hacer parry ahora. Bueno, el otro. ¿Podéis respetar el turno, por favor? A ver. ¡Que te estés quieto! ¡Madre! A mi perro lo dejas, a chuparla, hombre. O sea, yo opino que a ti te puede gustar más una cosa u otra, ¿sabes? O sea, a ti te ponen al lado una pizza, por ejemplo, bien hecha, torrica y no sé qué, que te gusta mucho, y un plato de mierda, y habrá alguno que diga, me como el plato de mierda, ¿vale? No pasa nada. Es tu gusto, tío. Pero no discutamos sobre eso. O sea, quiero decir,
el Final Fantasy XV, el combate del Final Fantasy XV es una puta basura, que pocas veces he visto yo una cosa igual, Y este es una puta delicia. Ahora, ¿se puede pasar todo con un dedo con este juego? Sí. Si lo pones en fácil, en historia. Si te pones los putos colgantes y toda esa puta mierda. Cosas que yo no llevo. No te lo puedes pasar con esto. Y aunque te lo pueda pasar solamente con un botón, me da igual. La cantidad de opciones que el juego te da y ofrece al jugador son enormes. Y ahora bien, vamos a meternos en el tema de la dificultad. ¿Es el juego lo suficientemente difícil como para disfrutar bien del combate? No, ese es el único problema que yo le pongo al juego. Porque, como os dije, hay dos maneras de jugar a un videojuego. Dos maneras de crear el videojuego, más bien dicho, ¿no? Que el enemigo te mate, vaya por ti y tú tengas que superarlo, o que los monstruos estén ahí para que sean putas piñatas y que el jugador tenga que pasárselas, o sea, que apriete botones y rompa todo. Eso lo decía el propio creador del Ninja Gaiden. Decía, yo no hago videojuegos para que el jugador se los pase, hago videojuegos para que mis enemigos que pongo maten al jugador. Y el jugador tiene que superar eso y punto, y ya está. Y si no puede, pues que le den por culo. Esto es lo que le pasa a este final y para mí es un problema. Que hay muchos bichos que son putas piñatillas que están ahí, que ni te atacan, para que tú hagas combos y quede bonito, quede mucha pirueta, mucho tal. Vale, ok. Pero de eso a que el combate es malo o es fácil, no es así. El combate está bien planteado, pero el juego no es exigente con el jugador. Is this your doing, Ultima? Bueno, ¿me dejáis aquí tranquilo? ¡El perro! Se ha convertido en Pokémon. ¡33! ¿Cómo? Game Plus sería más complicado, sí, pero el otro día tuvimos esa charla. Game Plus puede ser más complicado. El problema del Game Plus es que te exige el juego que tú te pases el juego por una vez para darte ese extra. Y a mí no me gusta eso. Si fuese un juego rejugable, igual sí, pero es que no es rejugable. Un Final no es rejugable nunca. Otra cosa es que te guste y te lo vuelvas a pasar. Yo me he pasado el Final el 8 20 veces y el 10 también, pero no son juegos rejugables. O sea, yo para mí, para mi gusto, debería haber una dificultad difícil de primeras. Y hubiese sido un juego bastante mejorable, para mi gusto. Es lo que yo hubiese querido, pero bueno, no es rara vez lo que quiero y lo que me dan coincide, ¿sabes? But where did you go? The heart. Hay un cofre que lo he visto en la cinemática. ¿Me habéis fijado, no?
¡Hostia! Un puño sísmico, espérate. Es que llevo el del pirobarrido. El pirobarrido pega mucho, tío. ¿Pegará más el puño sísmico? No creo. No sé, pero igual están ahí. Tengo que hacer pruebas de daños si me pongo ahí a... ¿No puedes saltar por aquí o qué? Bro, pero salta, cabrón. Vale, por aquí. El 7 es mejor y calladitos. Nah, el 7 yo creo que es el más popular, pero dudo mucho que sea el mejor final. Si lo analizamos bien, yo creo que el mejor final es el 6. Creo, Casi la mayoría de la gente que ha jugado al 6 lo prefiere al... Pasa que el problema es que mucha gente ha jugado al 7 y no ha jugado al 6. Pasa como con Skyrim. La gente piensa que Skyrim es el mejor porque no ha jugado Morrowind. Esas cosas pasan. Just what I needed. Yo no me escondo, Yo me metería por el culo un remake del 8, pero vamos. Para mí el 8 es el primer disco del 8. Creo que es el mejor juego, lo mejor que tiene el Final Fantasy en mucho tiempo. Lo que pasa que luego el 8 es fumada el videogame, ¿sabes? Pero en serio, el primer disco del Final Fantasy 8 es de lo mejor que se ha hecho en Final Fantasy nunca. ¿El 8 tiene remake? No. El 8 tiene un remaster, 8, guarro. Pero si he hecho parry. ¿Por qué le pegas a ese? ¿Eres tonto o qué? Mierda, me ha pillado este. Voy a ir a por el puto pesado este. Qué guapo eso, ¿no? La tocadita ahí. Better be the last of them. El primer, yo os aconsejo mucho. A ver, ojalá hagan un remake, pero os aconsejo mucho jugar al 8. El primer disco del 8 es una puta locura, tío. Qué juegazo, macho. ¿Cuál es el problema del 8? Que existen 3 discos más. Pero aún así sigue siendo de los que más quiero y más amo. Bueno, este, con Benedicta. Está cuajado. ¿Cómo? Este está drogadísimo. Me gustaría saber qué opinaría Hugo de la cinemática de Benedicta follándose al rey Barnabas. ¡Ojo! ¡Oy va! Qué guapo, lo ha representado con un Ifrit. Lo está... Hostias. Lo está... Míralo. Lo estará engañando, ¿no? Ah, no lo ve. El Clive no lo ve. Hostia puta.
Torgal, conviértete. Y muérdele el pito a este. Come on. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you. No. Let them burn without. Come to me, Ifrit! Dios, cabrón. Es épico. Acuda a mi llamada, Ifrito. En latino es acuda a mi llamada. Vaya. Mamá. ¿Tiene manos el titán? No. A ver, se le va a regenerar seguramente ahora. Porque lo tiene así como azulillo. Qué bicharraco, ¡Se viene cine! Vaya bicho, tú.
Vale. Vaya. Explosión titánica. Vale. Let's give this a try. Not bad. ¡Mamá! Le hice el combo entero. ¡Mamá! Vaya, ahí, al tobillo, al tobillo. Al tobillo, Ifrit. Ven aquí. Vaya fuerza tiene la cola. Se come el éter, tú. Sin sal ni nada, ¿eh? Ese culito pide a gritos un tanguita, ¿eh? Hugo. What the hell has he done? Venga ya, ¿esto qué es Dragon Ball? Bueno. Mochila, tú.
Eso que lo rompo, hostia, joder. No entiendo. Lo estoy rompiendo, tío. Y no sé si lo puedo esquivar. Lo del camino del medio, Mamá, vaya hostia me va a dar, tú. No la ha hecho mucho, la verdad. Puedo saltarlo de abajo.
podía darle yo. Pues me la llevé doble. Le ha lanzado una polla. Bueno, una bola. ¡Ojo! Le ha encontrado la debilidad. Fuego infernal. Otra polla. ¡Uy! Al palo. Mamá. Esto es cine, cabrón. Uy.
para la otra pared. Joder, tío. Vaya masajito a la espalda, ¿no? Se ven las drogas. Y free fumado. Come puño, cabrón. Madrecita, qué viaje. Parecía que estaba jugando al Metal Gear Rising, tío. La velada del año. No me ha molestado, ¿eh? No, o sea, no te lo esperas de un final, pero me ha gustado, o sea, quiero decir. De vez en cuando fliparse también mola, ¿sabes? A mí me ha gustado, vaya. A la verga el cristal. Pues otro cristal menos. Quedan dos. Titán cuajao. What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. No entiendo, lo tenía encerrado. You grow in strength. El hermano. And soon Joshua. you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about.
You Yo estaba soñando, will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Dijo Joshua que no tenía forma física. Artema. Mira, Joshua. Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. Barnabas. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. That the death of a mother crystal should be so beautiful. Some medicine, my lord? Esta chavala la hemos visto ya 3 o 4 veces vendiendo medicinas, ¿eh? Se las vende a Jill. La primera vez que la vemos, creo. Luego vemos a Joshua, que está tosiendo y ella le ofrece medicina. Y ahora está aquí. My prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that,
Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Tíos, estaba pensando, literal, estaba pensando, se me hace muy el Caballero de la Rosa de Juego de Tronos, este personaje. Y ahora, de repente, Gaige lo suponía. O sea, pero os lo juro que lo estaba pensando, nada más verlo y estaba ahí con el caballero. O sea, me ha venido a la mente, digo, guau, este va a ser a lo mejor... Pues efectivamente. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. Pero si te conviertes en Bahamut, allow that to happen. Bajarás las... Ahora tendrán menos bajas. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Bahamut. Bahamut. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. Está guay este personaje, me mola. Yo creo que se va a unir a Clive. Olivier has been made emperor. Por la puta What cara. is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Pero no vayas a la pelea, bobo. Bueno, es que si no muere gente. Vete al castillo, empala a tu padre. Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Movidas. Forgive the intrusion, Your Highness. Pero bueno. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. Imagino que el Joshua le va a contar todo. Get your fingers burned. Para que se una a Clive y... I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Le va a contar. Le va a contar y... va a estar a favor nuestra, de Clive.
Saldrá en PC en unos meses, gente. A lo mejor 6 meses o así. El año que viene, yo creo. I'd better give Otto the good news. Bueno. Movidita, ¿eh? Movidita la historia, ¿eh? Que la madre ha declarado rey del imperio al hijo pequeño por la puta cara. Por la puta... No se esperó ni a que muera tú, el viejo. O este, ¿sabes? O sea... Ha dicho, venga. ¿Os dais cuenta que es todo muy Juego de Tronos? Mira, la madre... El niño es como el niño este del nido de águilas. Y la madre es igual, de hija de la gran puta asquerosa esa, que estaba todo el día chupando en la teta y tal. El Dion, es como muy el caballero de la rosa de Juego de Tronos. O sea, hay cada puta cosa. El Clive es el puto Jon Snow. O sea, es que es Juego de Tronos 16, ¿sabes? O sea, Final Juego de Tronos 16. Han cogido mucho del Final. O sea, del Juego de Tronos. Pero mucho, mucho, mucho. Es una barbaridad. ¡Hostia, tú! Pero bueno. B, C, C. No hay ninguno A. ¡Ah, y S, tú! S, ¿eh? El primer S, ¿eh? Lugar de aparición desconocido. El destructor de mundos. ¿Qué cojones? Aviso a todos los libertadores. Debido al reciente descubrimiento de un gigante imperio en las ruinas de Rosaria, ya sabemos dónde es, quedan interrumpidas todas las labores de investigación de ellas y se prohíbe la entrada a la aldea que se prevé para evitar su posible activación de presencia humana. Toda nueva actividad deberá ser autorizada previamente por Cid. Destructor de mundos en las ruinas de Rosaria, pero no te dice dónde. Una S, chaval. Habría que ir a por él, ¿eh? Luego tenemos Dalmequia. Dalmequia, claro, todos los nuevos de Dalmequia han salido, ¿no? Dalmequia. Hay 4 en Dalmequia, gente. ¿Queréis que vayamos a por ellos o qué? Voy a mear, tío, que me estoy meando en una perra, ¿eh? Lo dejo escuchando. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto. Any word on the Royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Chavales, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacerme una pizza que compré esta mañana, porque sabía que hoy me iba a meter una pizza por el culo, pero sí o sí. La voy a ir poniendo ya. Y seguimos, ¿vale? Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map?
Estoy escuchando, no os preocupéis, tengo los cascos puestos. Vale, nos va a contar la The historia. kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin, the Canvarian War of Independence in 849, the Battle of the Twin Realms in 865, the Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. Oh, que le gusta el jaleo. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? Se nos explicaba de dos maneras In que summary, este pavo... I know not Espera. to attend the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Bueno, hay que hablar con toda la gente y decirles que Hugo ha muerto para que sus heridas sanen. Recordad que Hugo fue el hijoputa que se cargó a toda la otra guarida. La hundió en pepazos y la reventó. Que luego no murió nadie, más que murió Zip, pero tampoco fue por eso. Zip murió conmigo, pero bueno. ¿Qué os iba a decir? Que lo del rey Gallowet el rey de Gallowet, el Barnabás, es raro porque la descripción que daba es que se ha metido en todas las putas guerras todo el rato, siempre, y de repente ha parado de tener guerras. ¿Por qué? Rarete. Aparte, una de las primeras descripciones que daba el juego sobre el reino de Gallowet es que siempre se quería pelear con todos y conquistar y no sé qué y no sé cuánto, pero de repente tenía que rechazar ataques que venían del norte, creo que leí, pero él está ahí como, ¿sabes? En el norte ni nada, hay agua, es una cosa rara. O no sé si será el sur, en las tierras estigias estas. Entonces no puede atacar a nadie porque tiene que defenderse cada cierto tiempo de unos ataques o no sé qué mierda. Y luego cuando estaba con Garuda, le comentaba que tienen que reunir a todos los dominantes porque se viene algo muy turbio. Creo que lo que quiere decir de vamos a reunir a todos los dominantes porque se viene algo muy turbio es que se ha dado cuenta de que Clive los está reuniendo en él mismo. Y él posiblemente esté con Artema, porque el otro lo estaba, el ayudante suyo. Están pachando cochas. Están pachando cochas. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead.
Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big ¿Qué opinas lo del Blue? Alex el Capo dice que le está jodiendo mucho y no le marea mucho y no puede jugar. No sé, a mí no... Yo no me estoy mareando. Yo no estoy teniendo ningún problema con el juego, la verdad. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new De todas dawn formas se has juega broken. en PS5, la única que ha salido. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kuka fell, Que ahora vaya logista. No es eso, gente. Te puede marear un juego. A mí me marean algunos juegos también. Y no es cuestión de los ojos. Yo tengo los ojos perfectos. No necesito gafas, ni tengo dioptrías de nada, de nada, de nada. Me he hecho pruebas. Yo tengo los ojos maravillosamente bien. A veces hay juegos que te marean por cómo los percibes y ya está. A mí me pasa con algunos juegos. Normalmente a mí los que me marean son los que tienen headbombing. Lo odio. Pero el blur no me marea. Sí, a mí me mareaba el Talos, por ejemplo, me marea. but I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. El último Wolfenstein que salió también me mareó. Y fíjate que me pasé todos los Wolfenstein, pero el último no pude. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond. Yo he ido juegos que no me pude pasar porque me mareaban mucho, que era el Wolfenstein último y el principio de Talos. Me mareaban, gente, no podía hacer nada. Es lo que hay. I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Vale, pues uno menos. Vamos. Thanks to Sid, the man. Jugar al Revenant 2, sí. Someone looks Sí, pleased sí. with himself. Vaya que se iba a jugar al Revenant 2. Me lo voy a meter por el culo, pero vamos. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kuka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Otro. A ver si tiene algo. Igual nos han dado alguna cosita. Voy a ir a por los monstruos, ¿no, gente? Me hago la pizza, me la como. Y vamos a por los monstruos esos de mierda. Artífice. Ojo con la espada esta, tú. Mira, gente. Artífice. La compro. Rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than Ay, me lo he that. equipado, no debería haber equipado. Este sí. It'd better all be here. Is that all? A ver. El herrero. Voy a comer la pizza. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kuka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. Va bien, va bien. Así se me va a quemar, tú. Y voy a tener en medio de una pizza un disco negro. Beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Pizza carbonara. Let's see if Carbonizada. anything else for me. Vale, vamos a ver. El Hugo me ha dado unos materiales que seguramente me valgan para hacerme Fulmencia. Pero qué cojones, artífice mejorada. Ah, que pues aquí puedo elegir ahora. Pero es mejor la artífice, ¿no, gente? Espera. Bueno, igualmente me voy a hacer fulgencia, ¿no? Fulmencia, perdón. Ultiolítica. A ver, mete mucho ímpetu. Me la voy a hacer. No scratches, right? Quiero ver cómo se ve.
Está guapa, ¿eh? A ver, el filo, bueno, en fin. Me gusta mucho cuando los juegos hacen espadas, todo guapas, todo estéticas, todo bonitas, ¿vale? Pero que son totalmente inútiles, como esta puta espada de mierda, ¿vale? O sea, eso a mí me saca un poco del arma, que será una tontería, pero a mí no me gusta, ¿vale? En plan, ¿qué coño es esta puta espada? Con esto no parto ni el Spetec parto con esto. O sea, ¿qué cojones es esto, loco? Ni la pizza que me voy a comer ahora puedo cortar. Muchas gracias, Iván Ziux. A ver. Mejorar. Artífice mejorada. Artífice superior. Vale. Y ahora. El fajín. Y fajín mejorado superior. Y las bandas. Ira de la tierra. Mira, esto era lo segundo que me daba Hugo. Esto era con lo de Hugo. Vale. A ver la espada. Esto sí, cabrón. Hostia, qué guapa. Esto es otra historia, cabrón. Una katana, ¿eh? Prácticamente. Esto sí, cabrón. A ver. Hombre, y además es mucho mejor. Me estás diciendo que me he hecho esto y tengo el cinturón matadragones. Soy gilipollas. ¿Y por qué no tenía yo puesto el matadragones hasta ahora? Madre mía, Rebe. Estás cuajado. ¿La tormenta eléctrica es el ulti, gente? Dime que es el ulti. No, son rayos del juicio. Es que como encuentre algo para que mejore el rayo del juicio este, me voy a poner, pero me voy a meter por el culo, tú. Y le voy a subir la habilidad al máximo. De momento voy a ir así. ¿Y no había otro ítem más? Espérate. Yo creo que había otro, ¿eh? También. Que me faltaba a mí algo para hacérmelo, espera. Míralo, aquí está. Los brazaletes del matadragón, gente. Y me falta un Ijikorake Manane. ¿Y eso qué coño es, loco? Y esto también. En algún momento me lo fabriqué. Alguien me tuvo que dar. Es que a mí me suena que yo obtuve uno de estos, pero no sé de quién, gente. No sé de quién. Venga, vamos. Entonces, ¿qué hago? ¿Mato monstruos de esos tochos? Cacerías ahí a tope. Oscurias o curias o como coño se llame. Escorias. Venga, vamos a ir a las escorias. Que eso está guapo, la verdad. Espérate, voy a hablar con este primero y voy a por la pizza. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. Ah, que se lo cuente a las tumbas. You're right. I should. And I will. Well, when you do. ¿Qué tal está el final, Rebe? Muy bien. Está guapo. Es cine. No es videojuego, es cine. Pero está guapo, a mí me está gustando. Yo le daba un 8 bien sólido. Un sólido 8. Que creo que es juegazo. Vale. Habla con Meat. Espérate. Vamos a ver, cupo. A ver, lo suyo es que vayamos a por el tier ese de mierda. Pero voy a ir primero a por los otros, que son más fáciles, ¿no? Y luego voy a por el último. Todo épico ahí. Este va a ser Dalmaquia. Gente, apuntároslo, porfa, que si no luego tengo que volver para verlo. Apuntaros. Desierto de Belcroy. ¿Vale? Inmediaciones de la choza abandonada. La felineria y la mandíbula. Esos 4 son los que vamos a ir, ¿vale? Luego venimos, entregamos y venimos a por el último. La mandíbula, desierto de Belcroy, inmediaciones de la choza abandonada y la felineria. Y este va a ser en Rosaria. Vamos.
Luego ya vengo a la historia. Vamos ahora, porque si seguimos la historia o nos ponemos a hacer secundarias, vamos a subir de nivel y no nos va a costar. Lo que mola es ir siempre con menos nivel. Como el boss ese que hemos matado antes, que nos sacaba 8 niveles y aún así le hemos matado. Entonces, claro, lo que mola es que cuesta un poquitín. ¿Por qué estoy yendo por aquí, tío? Siempre hago lo mismo. Bajo por el puto ascensor y me voy a no sé dónde. ¿Eres gilipollas, Rebe, o qué te pasa en la puta mente? Dalmequia. Vamos a ver. La mandíbula era 1, ¿verdad? Voy a coger la pizza. Que no se hace la puta pizza. Les lleva ahí media hora y no... Ready, go? ¿Es este gilipollas? Es este gilipollas. Tiene pinta, ¿verdad? De ser el cuajao este. Espera, espera, gente, porque si voy a por este cuajao... y está la pizza en el horno, sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Que me como una carbonara que flipas. Una carbonizada, quiero decir. Mira cómo vuela el pocholo, el chocobo. ¡Vuela, pajarillo! Buenas tardes. ¿Es usted el que hay que matar? Será él, supongo. Estoy haciendo tiempo, gente. Cuéntame un chiste, perrete. He dicho el pocho en la posta, gente, soy tonto, ¿sabes? Voy a coger la pizza, ahora sí. Mira, chaval. Es una puta mierda de pizza de esas congeladas, pero bueno. Es lo que hay, chavales. Pizza humilde, cabrón. Bueno. Vamos allá. Nueve espadas. Yo cuento 2, pero bueno, da igual, no pasa nada. La dislexia, por lo que veo, también es común en Final Fantasy. 38, gente. Come. Let us feast on your flesh. Your feasting days are over. Well done, Tom. I failed. A chuparla. ¿Cómo quema? Come on. Me saca unos nivelillos, ¿eh? You deserve a rest. To business. Nothing. ¿Cómo? Si estaba detrás de él.
cojones es esto? ¿Tienes un parry? Pero si le he hecho el parry. No me ha contado el parry por la animación esa. No me ha contado el parry por la puta animación de mierda esa. O porque era un gas lo que me ha tirado, no lo sé. Pero el parry lo he hecho. Porque me ha hecho lo del soplío ese. Pues estaba muerto ya el puto subnormal. No, no uso potis. Llevo sin usar potis todo el juego. Es que no quiero usarlas porque si no es muy fácil.
puto venenito. Lo que sigo con esta mierda, tío. Este es el A, ¿no? Nos falta el S. Vale. Those who kill for sport deserve no better. ¿Dónde estará? Oh, mira, gente. Hay una zona que no hemos explorado. De hecho, muy grande, ¿eh? Campos de Coraba. Ninguno de estos estaba aquí, ¿no? Aquí había uno, ¿verdad? Belcroy. ¿O era el desierto de Belcroy? Es que pone desierto y norte del desierto. Y sur. Solo era desierto. ¿Y el otro? Gente, ¿os acordáis del nombre del otro? Era la mandíbula. Eran 4, ¿no? ¿O eran 3? No, la ruina es Rosaria. Menos mal que os he dicho apuntarlo. Claro, al sur. Vale. Aquí. La felerina, es verdad. Felerina, el vigilante. Jergón del... Había uno que era caseta abandonada o algo así, gente. Cherratina. Vale, voy por acá. Vámonos. Ready, go? El parry del titán no es tan bueno, gente. Me he dado cuenta ya en 2 o 3 ocasiones que se lo pasa por el forro. O sea, hace el parry, pero se queda pegando a Cuenca y no le afecta al bicho a veces. Tiene que ser como muy bien medido, ¿sabes? Canta un poquillo el parry ese. Pero bueno. Don't get surrounded. Voy por aquí primero. Wii, 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 wii. Wii, wii. Lo que vuela. Time to fight. Time to fight, dice. Madre mía, que de perros hay aquí, la Virgen Santa. Be safe. Uy, va a ser aquí, ¿eh? Efectivamente. Calma, titán. Vamos a calmarnos. Titán no puede ser, está muerto. Cierto. Bueno. Esta va a ser la táctica, gente. Me como este cacho de pizza y la reviento. Ataque pepperoni. Let's go.
introduce you to mine. ¡Baja! ¿Más? Se acaban. Se ha cargado a todos los niños. A todos los hijos de la pobre pantera, loco. Clive, eres un hijo de puta de libro. ¿Es el Parry ahí? Se lo ha fumado, Este era más facilillo. That wasn't too bad, was it, Torgal? Ni que te he entendido, loco. No hay caja ni nada, ¿no? Nos queda uno, ¿no? Gente. Era no sé qué de la cabaña abandonada, ¿puede ser? O algo así. Bueno, no, era desierto de Belcroy, literal. No, el S eso está en otro sitio, gente. Inmediaciones de la choza. A ver, voy a buscar. Es que claro, puede estar por aquí, gente. Este lugar que no he descubierto.
Mira, cómo me lo he quedado. ¡Oh, qué guay! 20 guiles, gente. Porque me hacen falta, ¿sabes? Solo tengo 120 y pico mil. Nosotros estamos en la zona del este. Por aquí, ¿no? Campos de Coraba. Vale, para allá vamos. ¿A que son 5 guiles? ¿Qué te apuestas? ¡Ja! 25, cabrón. Es que claro, estamos ya muy avanzados en el juego. Entonces ya se multiplica por 5 esto, ¿eh? Enough of you, are there? ¿Aquello? No, eso es un toro sin más, ¿no, gente? No creo que sea un boss. Es que a veces no se ven, porque hasta que no te acercas a la zona en la que es. Qué guapa esta zona, ¿no? Así toda amplia y tal. Eso son unas ruinas, igual está por ahí. Me hace gracia cómo vuela el pollo, tío. Bamare. Choza abandonada, gente. Y Ulbiza. Vale. Lo tenemos. Señores y señoras. Está allí. Allí no. Allí. Bueno. Pues vamos a por él. Espérate. Tengo que pulsar. Con un momento, gente. Que tengo que coger la pizza y a la vez correr con el pollo. A ver cómo lo hago. Mira cómo estoy cogiendo el mando. Y dirigirlo. Time to fight. Para luego digan que los tíos no hacen dos cosas a la vez. Y si tuviese una armónica, te tocaba una armónica con los pies ahora mismo. This won't be easy. No, con el tambor no te puedo decir con qué lo tocaría. Straight home now. ¿En serio? ¿Unos putos moquitos de mierda? Pues no me traigo. Bueno. Faltaría otro más aquí, ¿no? Eran 4, creo, gente. El S está en otro sitio. O sea, aquí en el desierto eran 4. Hemos matado 2. Este es 3 y falta uno más, creo. Y luego vamos a por el S. A ver qué tal chungo es. They don't look happy. To me, boy. Fire and stay. Garuda! ¿Parry para cuándo, hijo de puta? No le doy.
¡Qué rápidos! Stay down. ¿Dónde está? Vaya. Escoriófobo. Ah. Son molestos los mosquitos estos, pero son difíciles de pegar, tío. ¡Vámonos! A ver, voy a tirar una poti aunque sea para no ir así. Vale, queda uno, gente. Y se acabó esta zona. Run like the wind. Run like the wind. Por aquí no puede ser porque no me dejan pasar. Senda de Zarca, no sé qué. La choza abandonada ya lo hemos hecho. ¿Alguien se acuerda del otro? La felinería, esta felinería ya lo hemos hecho también. Me falta uno solo. Pero era el desierto de Almaquia, estoy seguro, de Belcroy, gente, era por aquí. Creo que era por aquí arriba. Me suena a mí, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si es sur, norte o normal. Ya, el tema es dónde. A ver, vamos a empezar por aquí. Porque el desierto es grande, ¿eh? Run like the wind. A ver, voy a empezar por la parte de derecha. Ya el que quedaba el monstruo no tengo ni puta idea de cómo se llamaba. Solo sé que era el desierto de Belcroy. Oh, vuela el tío. ¿Quién anda ahí? Bandidos. Dumb vultures. Preying on the trade caravans. You've picked the wrong target. No, no he matado al S todavía. El S va a ser el último. Estoy yendo a por los demás. Es que claro, puede estar aquí, pero yo qué sé, gente. Igual no. Yo vine aquí, lo único que encontré fue eso. Puede estar aquí. Jergón del bandido. Voy a ir para arriba. Dice que está en el desierto sin más. Ya, cachondo, eso lo he hecho yo. Y aquí estoy. Ese Pegaso el vídeo. Aquí, gente. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Tremenda tortuga, cabrón. Míralo. Fastito calón. Ven aquí, tortuguita. Well, Clive. Looks like you're gonna need a bigger sword. ¡No! ¡Viene! Madre mía, es la tortuga de Yoshi, tú. Te voy a calentar la cara, ¿eh?
Vosotros menos. ¡Ah! ¡Mira lo que me ha dado! ¡Hihiro Kane! Esto es lo que necesito yo, cabrón. Eso le pasa por salir del caparazón. Pero ¿cómo eres tan badass, loco? Vale. Gente, hemos acabado. Entonces, ahora falta un ese hijo de puta que estará por Rosaria, pero no se sabe dónde. Decía algo así como ruinas de Rosaria. Ese es el S. Claro, ruinas de Rosaria. A ver, las ruinas se me ocurre que sea arriba del todo, ¿no? Donde... Sotoscuro... Sotoscuro... Easpul... Empuñadora rota... Trocha de Rhiannon... Abadía... Muelle de Nash... Los arcos de Brown... Los Pume... Sierpescamas... Claro, yo es que no sé dónde coño hay unas ruinas aquí. Aguas, tres juncos, acueducto, no sé qué, crecida, empuñadura rota. Es que ni puta idea, gente. Es que no te dice dónde, te pone un interrogante. Playa del Silencio, embarcadero, Puerta de la Rosa. ¿Cuántas veces has muerto? No sé, 2 o 3 si acaso. Cresidia, dicen algunos. Pero lo dicen por esto. Está en Cresida, ¿sí? Vale. Venga. Dos o tres porque no sé. No, habré muerto 2 o 3 veces. Es que no sé cuántas veces he muerto, no sé. Pero es que me da igual, gente. Si es o sea, no da igual. O sea, no importa lo que haya muerto, haya dejado de morir. La verdad es que el juego es fácil y punto. Y no se mide en cuántas veces haya muerto yo. Yo hago mucho el gilipollas. Yo me como muchas hostias porque quiero probar parries, timings, cosas. O no uso potis. O... Yo qué sé, eso es irrelevante. Vamos. Come on. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. All right. Por aquí, ¿no? Tiene sentido, es la última zona que nos abrieron, ¿no? I can walk from here. Hostias. Que no puedo usar el pollo aquí. Se viene. Fly, Ambrosia. He visto esto, ¿no? Los Bibi. El buen Bibi, cabrón. Un momento, gente, que he abierto aquí y me estoy muriendo de calor otra vez porque la puta perra... Es que he abierto la puerta para esta y está la joya perrita. Y se está yendo todo el aire, tío. A ver. Tiene que ser aquí. ¡Ay, qué miedo, cabrón! ¡Arañas!
coger todo esto. Vale, pues tiene que estar aquí al fondo, supongo. Pam, 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 pam. Sí, gente. Uf, se viene, papá. Voy a guardar partida, porque si no el juego me va a hacer venir hasta aquí. A ver, ¿cómo vamos? Voy a tener un par de potis para ir full, por lo menos, y ya está. Venga. Voy a coger esto que hay por aquí y por aquí. ¡Pero cógelo! Ah, mira, es como el Atlas clase S. Dios, la Virgen. Vale. Vale. Ok, 45, tú. Me saca 11 niveles. El Parry te lo pasa por los huevos, ¿no, Clive? ¿Cómo me ha quitado eso, chaval? No le quito casi nada. Me saca 11 niveles, pero bueno. ¿Cómo quita, el hijo puta? Vamos, está bien. Ya parreo más veces eso de las que las fallo, o sea que... Well, it seems this one has a little more life left in it. All right then. No, estoy muy lejos. No, 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 no. Joder.
Bueno, esto se edita y en YouTube queda la primera. Mamá, 2 niveles, de golpe. Es que me sacaba 11 niveles, tío. Uf, hijo de puta, El problema es que fallar cualquier cosa me castigaba demasiado, tío. Me quitaba toda la vida de una puta hostia. O sea, madre mía, 2 niveles. Oricalco. A ver, esto no está hecho para que vengas a nivel 38. O sea, 34 que he venido yo. Obviamente, ¿sabes? Pero bueno. Estas cosas me molan a mí, tío. Pero a ver si puedes volver a pegarte con él en la guarida. ¿Te puedes volver a pegar con estos bichos en la guarida? ¿En serio? No jodas. Pues eso mola, A ver. Ah, bueno, sí, había una cosa como de no hit o algo así, ¿no? Está guay, está guay. Me ha gustado. ¿Ves, por ejemplo, tío? Si lo hubiesen hecho así el juego, en modo difícil, por ejemplo. En modo difícil sería esto. Vas muy overleveled, pero claro, en estadísticas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a chuparla, o sea, underleveled, quiero decir. Por eso no quiero subir nivel, ni hacer extras, ni nada, gente. Porque es que si no es un paseo el juego. Y así mola, tío. Es incluso divertido, jugar así. O sea, parece que estamos jugando a otra cosa, macho.
Ah, todo muerto. A ver qué nos han dado aquí. Espero que haya más, ¿eh? No me jodas que este es el último. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous Oh, hay lot. más, gente. Tiene que haber más entonces. Mirad, hay otro más aquí. 550. ¡Hostia! ¡De puta madre! 850, gente. Mira todo lo que se han salido nuevos. Esto es que va a haber más, ¿eh? Hay casi 40. ¡Oh! Vale. Me gusta. Me gusta, cabrón. Here you are. Entonces sí. You earned this. Perro. Best A of ver. luck out there, Sid. Hay más de rango S. ¿En serio? Oh, qué guay. A ver, ¿cuántos he hecho? He hecho 10, ¿no? 12. Bueno, está bien, nos quedan muchos más. Esto, ¿ves? Esto es lo que a mí me encanta, tío. Buah, es que estas cosas me las meto yo por el culo, pero muy hardcore, ¿eh? Me gustan mucho, tío. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, aunque muchos estéis ahí, usa esto, usa lo otro, sube más nivel, no sé qué. Yo es que me lo estoy pasando bien, vosotros estáis disgustados en el chat, pero es que yo me lo paso que te cagas, porque son estas cosas las que a mí me gustan. Las que me motivan para jugar a estos juegos, tío. Que me flipan. Nada más empezar, me han metido una hostia uno. O sea, nada más llegar. He visto que yo era 34, él era 11 niveles superior. Y lo primero que ha dicho uno es: Rebe, tienes que venir más adelante, sube nivel. Y yo, buen chiste. No me conoce. Yo me puedo quedar hasta mañana pegándome con ese bicho, sin problema ninguno. Me acuerdo que en Sekiro, bueno, lo de Sekiro es que fue un show. En Sekiro, cuando salió el día que salió Sekiro, gente, yo me confundí. Y lo primero que hice fue irme hacia la mariposa, en vez de irme a por el primer boss, luego el segundo y luego la mariposa, ¿no? A nivel 1, sin pociones, sin barra de vida, sin el estus ese mejorado, sin nada. La gente, no, que te has confundido, por ahí no es. Dije, gente, mira, os voy a explicar una cosa. Hasta que la puta guarra esta no muera, yo de aquí no salgo. Murió. A nivel 1, murió. Pero sí, tardé 4 horas o por ahí.